Bueno chicos, hoy vamos a iniciar, ¿cierto?, nuestro primer video de este primer semestre y vamos a estudiar lo que son las fuentes del derecho romano. Esta parte de la materia la pueden encontrar en su libro, ¿cierto?, guía, que es Derecho Romano de Francisco Sampro. ¿Qué son las fuentes del derecho romano? Cuando hablamos de fuentes, lo primero que uno imagina, ¿cierto?, es una pileta, o al menos a mí me sucede que yo imagino una pileta de la cual emana, ¿cierto?, el agua o eh, algún tipo de líquido, ¿cierto?, puede emanar de una fuente o de una pileta. De la misma forma, entonces, entendemos que fuentes, cuando hablamos de fuentes del derecho romano, hablamos de aquello de donde surge, de donde nace el derecho romano. En primer término, la fuente, ¿cierto?, del derecho romano, de lo que nosotros conocemos hoy en día, son los libros jurídicos. ¿Qué libros jurídicos?, se preguntarán ustedes. Bueno, hoy en día nosotros encontramos o tenemos, ¿cierto?, para el estudio del derecho romano, ciertos fragmentos de los jurisprudentes, estas soluciones a distintos conflictos o litigios que se daban en Roma, que conforman la casuística del derecho y permite hoy en día conocer cómo era que fallaban en Roma los magistrados y los jueces. También vamos a encontrar las instituciones, que son aquellas obras de profesores de derecho que también bajo la casuística jurisprudencial ellos analizaban, ¿cierto?, estos fallos y a través de estos generaban instituciones y libros de estudio. Vamos a encontrar leyes, también todas aquellas leyes que se hayan dictado en el periodo de Roma, ¿cierto?, en la evolución de Roma. Estas leyes también nos sirven a nosotros para conocer el derecho romano. Y finalmente cualquier otro escrito de historiadores, literatos, glosadores, cualquier recopilación que se haya realizado con posterioridad, sirve también hoy en día para conocer el derecho romano. Y ahí tenemos entonces nuestras fuentes. Vamos a reconocer dos tipos de fuentes. En primer término están las fuentes directas, y aquí vamos a encontrar todo lo que son la jurisprudencia. Encontramos las instituciones y las colecciones de leyes que ya hemos mencionado. Y otro tipo de fuentes son las fuentes indirectas, y en este caso vamos a encontrar todo otro escrito de historiadores, literatos, etcétera, que nos pueda a nosotros servir como orientación para conocer no solo el derecho, sino que también un poco de la historia de Roma. La periodificación de la historia del derecho romano es algo que también tenemos que estudiar para poder entender, ¿cierto?, cómo se desarrolla o cómo evoluciona el derecho a medida que avanzan las distintas épocas que vamos a estudiar. Dentro de esta periodificación de la historia del derecho romano vamos a estudiar tres épocas: la época preclásica o arcaica, la cual inicia, ¿cierto?, con esta leyenda de Rómulo y Remo, quienes fueron amamantados por una loba, y gracias a esto ellos sobrevivieron al abandono, ¿cierto?, al desamparo de su madre. Luego vamos a encontrar la época clásica, que en el dibujo, ¿cierto?, que les adjunto, se puede visualizar ahí a un magistrado en un litigio en donde encontramos, ¿cierto?, un abogado, una especie de abogado haciendo una defensa. ¿Y por qué? Para poder destacar un poco el tema de la jurisprudencia, que es el desarrollo que se realiza en esta época. Y en la época posclásica, que es la última época que vamos a estudiar o analizar dentro de esta periodificación de la historia del derecho romano, vamos a ver qué es la caída ya o la decadencia del derecho, principalmente por la expansión del imperio, por las invasiones bárbaras y por algunos otros factores que estudiaremos más adelante. Vamos entonces con nuestra primera época de estudio,
para poder conocer un poco más de lo que sucedió en esta época preclásica o arcaica. Esta época va desde la fundación de Roma hasta el comienzo de la República. Debemos entender que no existe, o al menos no podemos visualizar una fecha exacta desde a través de la cual, ¿cierto?, podamos decir aquí comienza la República y aquí termina, ¿cierto?, la época preclásica y comienza la arcaica, o sea, la época arcaica y comienza la época clásica, sino que es una transición que va ocurriendo, ¿cierto?, en el tiempo, y que en realidad podemos mencionar que es hasta el comienzo de la República, pero puede haber sido un poquito antes o incluso un poquito después. La historia de Roma comienza con la presencia de dos pueblos, y hablamos de la Roma primitiva, y estos pueblos son los etruscos y los griegos. Estos dos pueblos entonces van a entregar a Roma ciertas características que le van a ayudar, ¿cierto?, a su desarrollo. Estas características son las siguientes. Los etruscos van a aportar a Roma con la adivinación, por ejemplo, respecto del vuelo de los pájaros. Ellos veían las aves volar y con eso ellos finalmente podían predecir lo que iba a suceder e incluso elegir a sus reyes. También los etruscos aportan a Roma la forma rectangular de la ciudad de la civis, ¿cierto? Van a aportar también la transcripción de la fonética del alfabeto griego y, entre otras cosas, la organización familiar y el concepto de imperio. Eso es lo que los etruscos van a aportar a Roma. Y los griegos, que también son los antepasados de los romanos, los griegos también hacen un aporte a ciertas cosas dentro de Roma, como por ejemplo lo que es la arquitectura, la literatura, las artes, la filosofía, la religión, la lengua y la estrategia militar. Perdón. Vamos a ver que Roma se destaca por sí misma, ya que en ella, en Roma como tal, ¿cierto?, de los romanos, radica lo que es el descubrimiento del arco y también lo humanista del derecho, que eso es propio de los romanos, es creación propia de los romanos. En este primer periodo que vamos a estudiar, que es la época preclásica arcaica, vamos a señalar que inicia, ¿cierto?, con la fundación de Roma, y esta fundación de Roma es gracias a Rómulo. Me imagino que ustedes conocen la historia, ¿cierto?, de Rómulo y Remo, estos dos hermanos que son amamantados por una loba. Y en este periodo inicial de Roma vamos a encontrar lo que es la monarquía. La monarquía entonces se refiere, como lo dice la palabra, a un periodo en el cual Roma fue gobernado por reyes. Vamos a encontrar en esta historia inicial de Roma a siete reyes, que eran elegidos por el oráculo. El oráculo era conocido por los pontífices. Hay 4 reyes latinos y 3 reyes etruscos. Dentro de los reyes latinos vamos a encontrar, por supuesto, el primer rey de Roma, que es Rómulo, y quien funda la ciudad de Roma aproximadamente en el año 753 o 754, ¿cierto?, antes de Cristo. Los reyes tienen ciertas características. En primer lugar, el rey es el jefe religioso, militar y cívico, es decir, posee imperium. ¿Por qué? Porque en él radican todos los poderes: religioso, militar y cívico. ¿Quiénes van a asesorar al rey? Ustedes pueden ver ahí a los asesores del rey. Ahí vamos a ver a el Consejo de Patres,
que eran los jefes de familia, quienes asesoraban al rey. Y además vamos a encontrar a las curias o asambleas populares de varones, que también van a ser parte del asesoramiento del rey y de la toma de ciertas decisiones. ¿Cómo se designa el rey? Ahí vemos, ¿cierto?, a Rómulo sonriendo. ¿Cómo se designa el rey? El rey es nombrado, ¿cierto?, a través de una comitia curiata, es una asamblea popular esta, que es precedida por el rex o el más alto sacerdote o pontífice, ¿cierto?, más máximo, y estos aclaman al nuevo rey a través de una curiata de imperio. El nuevo rey es designado habitualmente, ¿cierto?, a través de este oráculo o de la adivinación, ¿cierto?, que realizaba el rex o el alto sacerdote, que tenía, ¿cierto?, dentro de sus facultades conocer el futuro, o la adivinación del futuro, y con esto él conocía el nombre del próximo rey. Dentro de este periodo arcaico, ¿cierto?, nosotros hemos señalado que comienza con la fundación de Roma hasta los comienzos de la República. Por lo tanto, vamos a estudiar dentro de esta época arcaica lo que es la República. Y vemos cómo la monarquía sale, ¿cierto? Terminamos con el periodo en el que los reyes eran los que gobernaban y entramos al periodo de la República.